El aborto en México siempre ha sido un tabú para la sociedad. La sociedad es mayoritariamente católica y pese a que la Iglesia conserva un rol político importante, México ha dado pasos notables en la liberación de las leyes del aborto. ¡Nosotras estamos presentes! Sí, estamos acá. ¿Y dónde estuviste, guerrera? Estuve escondida, estuve esperando por ti, por ti. En abril del 2007, la Ciudad de México aprobó la despenalización y comenzó a ofrecer el servicio en hospitales públicos e instituciones de salud. Se dice que esto fue posible gracias al impulso de los grupos feministas, la polarización electoral y el triunfo del Partido de la Revolución Democrática en la Ciudad de México. Este logro es parte de un largo camino que ubica a México a la vanguardia de América Latina en el tratamiento humanitario del aborto. El derecho a decidir sobre el propio cuerpo es una de las demandas básicas y más antiguas del movimiento feminista. En 1936 se realizó la Convención de Unificación del Código Penal para subsanar las diferencias entre los ordenamientos de las entidades federales y la capital, donde existía desde 1931 un código penal avanzado. En aquella oportunidad, Ofelia Domínguez Navarro presentó una potencia titulada Aborto por causas sociales y económicas. Esta propuesta consistía en que el Estado controlara y regulara la práctica del aborto dentro de los 3 primeros meses del embarazo, con el argumento de que la legalización del aborto tiene la significación de la lucha contra él mismo. Las feministas mexicanas plantearon el derecho al aborto como un asunto de justicia social, como una cuestión de salud pública y como una aspiración democrática. La contundencia de sus acciones y de sus argumentaciones tardaron 35 años en lograr tan anhelada despenalización, y esto solo en la Ciudad de México. El aborto inducido es aquel que se realiza por propia voluntad de la mujer. Hay 2 formas de interrumpir un embarazo. Una es el aborto médico. Se toma un medicamento para poder llevar a cabo el aborto. Otra es el aborto quirúrgico. Se realiza una cirugía para extraer al feto. A pesar de esta lucha feminista, el aborto no es legal en todo México y todos los días mueren cientos de mujeres practicando abortos clandestinos. Solo la Ciudad de México y Oaxaca cuentan con servicios de aborto libre y gratuito para la semana 12 de gestación. La Ciudad de México lo aprobó en el 2007 y Oaxaca el año pasado. La Ciudad de México ya tiene estadísticas para interpretar los deseos de las mujeres a este respecto. Y es sorprendente cómo colindantes viajan a la capital para someterse a la intervención y también decenas de mujeres violadas o no se desplazan desde Veracruz, por ejemplo, para interrumpir su embarazo en la Ciudad de México. Los pañuelos verdes siguen ondeando en México. Lamentablemente, la práctica para abortar en muchas zonas de México no es tan fácil y algunas mujeres son obligadas en los centros médicos a confesar que se provocaron un aborto e incluso son denunciadas, luego revictimizadas. México está en la cabeza de la OCDE en embarazos de adolescentes, con 77 nacimientos por cada 1,000 mujeres de 15 a 19 años. En México existen diferentes organizaciones y grupos de mujeres que te ayudan a llevar a cabo un aborto inducido. Sin embargo, esta práctica sigue siendo ilegal y termina siendo de forma clandestina. El 61% de las mujeres viven en lugares donde el aborto está permitido, mientras que el 39% restante tiene restricciones e incluso hasta sufren penalidades para poder interrumpir de manera voluntaria el embarazo. Esto en países como África y América Latina. En base a un análisis periodístico y en otros países, más del 60% de la información analizada ofrecían información negativa sobre el aborto, ayudando a la crítica estigmatizada del tema. La información sobre el aborto suele ser mayormente emitida por un enfoque político, obviando el carácter científico del tema. Estos informan en base a la sensibilidad, creando indignación en los creyentes. Estos, cuando suelen estar en contra, manejan cifras exageradas, manipulando las imágenes. Los medios de comunicación se vuelven un arma de lucha ideológica para establecer diferencias y demandar derechos. Medios de comunicación como Televisa y TV Azteca mostraron su postura neutral, aunque con un cierto toque de desinterés, al solo mostrar imágenes de ciertas marchas y datos acerca del aborto en los estados que estaba permitido.
A manos de la opinión pública, el tema siempre ha sido controversial, tanto social, político y religioso. Con tan solo tocar el tema, el diálogo se vuelve problemático, ya que muchos suelen tener opiniones diferentes, mientras que unos están a favor, otros suelen estar en contra. En redes sociales se puede apreciar los bandos que suele generar este tema, y usualmente no suelen respetar el pensamiento de cada uno. El tema suele ser frágil, muchos se basan en hechos y números, otros por lo que muestran los medios de comunicación, otros en base a la ideología religiosa y otros simplemente por el hecho de crear controversia están ahí. La opinión pública suele variar y pocas veces suele ser respetada, y menos con este tipo de temas.